Esta palabra es para mi vida. Me fortalecerá y traerá transformación a mí. Yo no soy oidor olvidadizo, soy hacedor de la palabra. Una invitación especial, un cambio drástico. Nosotros podemos cambiar nuestra vida si respondemos de la manera que lo hizo Zaqueo. Cómo Zaqueo respondió al llamado de Jesús cuando le dijo: Zaqueo, desciende, porque es necesario que hoy yo more en tu casa. Dice la palabra que Zaqueo rápidamente bajó de aquel árbol llamado Sicómoro, gloria al Señor, y recibió a Jesús gozosamente. Zaqueo en aquel árbol, aleluya, podemos leer la historia de este hombre quien rápidamente aceptó el llamado personal de Jesús para darle sentido y dirección a su vida, incluso si eso significaba cambios serios en su forma de vivir. De esta forma él se convirtió en un gran ejemplo de lo que Dios puede hacer en un ser humano que acepta la invitación y toma de manera personal las palabras de Jesús. Pero el maestro mismo nos dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto es muy similar a lo que él le dijo a Zaqueo. Entonces, en este sentido, Jesús está invitando a las personas hoy, tal como lo hizo, a abrir las puertas de su corazón y aceptarlo como Señor de su vida. Estos versículos del Apocalipsis fueron el llamado de Jesús a alguien en la iglesia de la Odisea, que era tibio, no era frío ni caliente. Hoy en la iglesia hay gente fría, pero hay gente caliente, pero hay gente fría. Pero ¿qué dice la palabra con respecto a esto? Que por cuanto no eres ni frío ni caliente, que viste, te vomitaré de tu boca. Así que el Señor está diciendo: mira, o eres o no eres. Es necesario que no seamos personas tibias. O estamos encendidos en el fuego del Espíritu Santo, o estamos fuera. De una fuente brotar agua dulce y agua salada. En el caso de Zaqueo, esta invitación cayó en tierra fértil. ¿A cuántas personas usted le ha hablado de Cristo? Hay varias opciones, como es el tiempo de Dios para esa persona. La semilla no cayó en terreno fértil. Hoy esta palabra, hay muchos corazones, pero yo estoy convencido que en muchos corazones esta palabra se va a hacer evidente. Dios nos está llamando a ser hacedores de qué? De la palabra. Ya conmigo, hacedores de la palabra. Que así también sea con nosotros y que podamos entender las palabras que Jesús nos está dirigiendo personalmente, como si estuviera dirigiendo a nosotros por nuestro nombre. El profeta Isaías dice en Isaías 54: despertará mañana tras mañana, despertarán de oído para que oiga como los sabios. Zaqueo también tuvo este oído abierto para las palabras de Jesús. Es necesario que usted y yo abramos nuestros oídos a palabras sabias, que no cerremos nuestros oídos, sino que nuestro oído esté abierto para escuchar sabiduría. Zaqueo dice que escuchó la voz del maestro, lo siguió inmediatamente. Fue muy claro para Zaqueo que Jesús se había dirigido personalmente a él. Dice que las ovejas, realmente ovejas, escuchan su voz y le siguen. Por eso es necesario que no. Usted oveja que está escuchando la voz de cada día de su vida. Usted está siguiendo los pasos. Necesitamos, querido hermano y hermana del Señor, humillarnos delante de nuestro Padre. Decir: Señor, cámbiame el corazón. Vamos a la Escritura. Zaqueo había escuchado hablar de Jesús y se había enterado que ya iba a pasar por allí. ¿Se recuerda de la mujer que sufrió del flujo de sangre? Aquella mujer también se enteró que Jesús pasaba por la ciudad y fue y arrebató el milagro, porque dice que tocó el manto del maestro, porque era tanta la multitud que lo único que pudo hacer fue eso. La multitud impedía que ella se acercara. Y Zaqueo se enteró que el maestro iba a pasar por aquella ciudad. Y él, sabiendo que había multitud, dijo: yo soy muy pequeño, para por la palabra, yo me voy a subir a este árbol para ver si logro ver quién es ese Jesús. Pero ya Zaqueo sabía de los milagros que hacía Jesús. Ya Zaqueo sabía de lo extraordinario que era este hombre.
del cual tantas personas hablaban. Y él procuraba, verso 3, ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud y de que era pequeño de estatura. Dice, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Y algo le vio. ¿En qué posición estás ubicado para que te vea? ¿O estás escondido para que te vea? Pregúntate en esa mañana, ¿dónde estoy ubicado? Zaqueo se puso en una posición tanto que él podía ver al maestro como el maestro podía verlo. Entonces yo te pregunto, ¿en qué posición estás? ¿Estás escondido? ¿O estás en la intimidad con el Padre? ¿O estás diciendo, Señor, cámbiame, transfórmame, úsame, moldeame? ¿Y estás dejando que Él lo haga en tu vida? ¿O estás simplemente diciendo palabras y no hay acción, no hay obra? Mira que está a tu lado, es tiempo de acción. Zaqueo tenía anhelo de ver al maestro. ¿Por qué las personas entran a la presencia de Dios? Porque hay anhelo por la presencia de Dios. Hay hambre por la presencia de Dios. Pero dentro de la iglesia hay muchas personas que no pueden entrar a la presencia de Dios. Porque hay algo que está estorbando la presencia de Dios. La presencia de Dios, cuando usted llora, cuando usted relega, cuando usted danza, cuando usted se goza. Pero también puede ser que usted esté en quietud. El que usted llora, ahí hay algo que Dios está hablando. Pero puede ser que usted esté así solamente y el Espíritu esté ministrando a su vida. Dice la palabra que en el silbo apacible, ahí Él está. No siempre vas a llorar. No siempre vas a temblar. No siempre vas a hablar en otra lengua. Y eso no quiere decir que el Señor no está contigo. Él está contigo aunque no lo sienta, porque Él lo ha prometido. Pero ¿qué dice luego Jesús? Pero no os dejaré huérfanos. ¿A quién envió? Al Consolador, al Espíritu Santo. Y Él os que hará toda justicia, toda verdad. ¿El Espíritu de quién es el Espíritu? De Dios. Entonces no estamos solos. El Espíritu de Dios está en ti, está en mí. Sí, Él no nos ha abandonado. ¿Cómo Él iba a cumplir la promesa? Nunca te dejaré, nunca te desampararé. La promesa la cumplió a través del Espíritu Santo. Y le dijo, Zaqueo, date prisa, sal, pan, ven, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces Él descendió a prisa y le recibió como gozoso. Al ver esto, todos murmuraban. Mira, cada vez que tú vengas a Cristo, gente se va a levantar murmurando de ti. Gente va a hablar de ti porque usted dejó entrar algo que le choca. Los principios de Dios le choca a todo el mundo. Y nunca vas a estar de acuerdo. La gente nunca va a estar de acuerdo contigo en nada. Dice que cuando Él recibió a Jesús gozoso, la gente murmuraba. Pero murmuraba ¿por qué? Porque Él era buen ejemplo. Vamos a estar claros aquí. ¿Qué estaba haciendo Zaqueo? Diciendo que había entrado a posar con un hombre como pecador. ¿Por qué era pecador? Porque robaba al pueblo. La palabra dice, alegraos y gozaos cuando hablen cualquier cosa de ti, mintiendo. Pero hay cosas que la gente habla que no es mentira, que es verdad. Pero hay cosas que la gente habla, cosas que nadie puede confirmar, y eso es otra cosa. Pero aquí la gente sabía que él era un pecador y él lo reconoció, porque cuando Jesús entró a la posada, entonces Zaqueo, verso 8, síganlo con la vista. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Porque él sabía que la mitad de los bienes, ¿qué pasó? Lo había robado. La mitad de los bienes doy a los pobres, pero digo algo, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Estaba reconociendo y arrepintiendo. Por eso es que le he puesto como tema el mensaje para la gente, para que me lo diga, alguien que esté conectado conmigo en esta mañana. Cambio drástico, invitación especial. Una invitación especial, un cambio drástico. Mira, donde llega Jesús, tu vida tiene que cambiar. Donde llega Jesús, aquellos que están torcidos tienen que enderezarse. Cuando
llega Jesús, las tinieblas tienen que retroceder. Algo tiene que acontecer en tu casa, algo tiene que acontecer en tu matrimonio, algo tiene que acontecer a tus hijos. Y lo que no coja el hilo derechito, usted tiene que intervenir por la palabra. Amén. Amén. Y Zaqueo, cuando entró Jesús, él dijo: espérate, que yo no estaba haciendo bien las cosas. Yo estaba robando al pueblo y yo no había sido generoso con el pueblo. Que dice la palabra que la mitad de su bien dio al pobre, y a todo el que le había robado, a todo el que había defraudado, ¿qué iba a hacer con eso? Se lo iba a cuadruplicar. Jesús, realmente la salvación hoy ha llegado a esta casa. Cuando hay salvación, cuando hay cambio. Mientras usted no cambie, nada le garantiza salvación. Tienes que cambiar. Tienes que cambiar. Si Jesús llegó a tu vida, algo tiene que acontecer. Y hay gente que viene a Cristo y lo dejan todo por el Señor, lo dejan todo. Ese es el cambio que el Señor quiere que usted y yo tengamos. Un cambio drástico. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no viene a salvar a la gente perfecta, porque aquí no hay ninguno perfecto. No somos nadie perfecto. Quizás hay áreas en mi vida en las cuales estoy bien, pero siempre va a haber algo en lo cual porque somos gente imperfecta, dependientes de Dios. Cuando dejamos ser dependientes de Dios, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La gente dice: no, yo voy a la iglesia y yo primero tengo que dejar esto, dejar aquello. No, ven a Cristo tal y como está. Él te abre los brazos y Él poco a poco te va cambiando. El Espíritu Santo va moldeándote a la imagen de Él. Y el cambio no es de hoy para mañana al momento. Hay gente que cambia de hoy para mañana muchas cosas. Pero yo estoy seguro que Zaqueo cambió radicalmente cosas que realmente necesitaban cambiar urgentemente para que la gente viera cambio. Pero quizás Zaqueo no tenía un carácter agradable. Y ese carácter le fue volviendo poco a poco. Pero él sabía que él tenía que saldar cuentas. Y las cuentas que él tenía que saldar con él, darle al pobre, lo que tenía que dar y pagar a los que le habían robado. Y él dijo: yo tengo que arreglar las cuentas, saldar esas cuentas ya. Y eso ha llegado a la salvación de esta casa. Amén. Jesús viene para restaurar nuestro corazón. Él está en nuestro corazón. Pero hay una vez en la cual decimos: Señor, esta partecita, mira, todo el tuyo, todo el tiempo, como esto me gusta tanto. Quizá ustedes lo que tengan acá hasta tiempo no vean así. Señor, necesita algo. Ay, Señor, no hace nada. Ay, Señor, mira que, de momento se me van los ojos para aquella mujer, para yo de aquello. Señor, pero tú sabes que yo voy y me arrepiento. Fíjate, Padre, ¿por qué me gusta tanto el fútbol? Porque yo tengo que dejar de ir al ensayo. Porque hoy me toca entrenamiento. O sea, hay áreas en nuestra vida en las cuales tenemos que, ¿qué cosa? Que moldear. Porque hay áreas que necesitan cambios. Pero poco a poco, mientras usted visita la iglesia, mientras usted se consagra, el Señor va a ir moldeando eso. Pero lo que quiero enseñarte en esta mañana es que hay cosas que necesitan rapidez. Porque hay cosas que si usted no las cambia, usted no va a ser testimonio para el mundo. Mire, entrégale al Señor eso que no quieres entregarle, es lo que tienes que entregar. Eso que te gusta a ti, que tú sabes que a Él no le gusta, eso es lo que tienes que entregar, un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Y Dios lo que quiere es que tú vengas aquí para ser renovado, cambiado desde tu carga y salgas diferente de tu lugar. Que reciba la impartición del Espíritu Santo y salgas diferente. Nuestro objetivo aquí en la iglesia es cambio y transformación. Cambio y transformación. Yo no considero un cristiano que no cambie. Un cristiano que tenga la falda por aquí, la lengua sea más larga que la falda. Dile al Señor: Padre, redúceme la lengua. Que yo hable lo necesario. Que yo no sea hipócrita. Que yo salude a todos mis hermanos, sean de donde sean. Porque, amado, cuando alguien no te saluda y tú lo conoces y no te saluda, ahí hay amargura, ahí hay resentimiento. Y Dios nos ha dado discernimiento. Dice la palabra: por sus frutos
¿Por qué dice, bueno, Señor, qué fruto tiene esa persona? ¿Por qué hizo eso? Porque no es uno de los verdaderos. No es uno de los pámpanos de la vida. Entonces, Dios te ha dado discernimiento y dice, bueno, sí, ¿por qué aquel habla de esto? Bueno, tú estás viendo cuál es el fruto de aquel y cuál es el fruto de él. ¿Recuerda que hablamos de fruto? Por su fruto lo conoceré. ¿Cuál es el fruto que están dando? No somos perfectos, pero cada día tenemos que menguar para que crezca. Señor, Padre, mira, yo me equivoqué. Usé palabras que no tenía que usar, me alteré. Padre, perdóname. Ve a la persona a la que ofendiste, mira, realmente me equivoqué contigo. No sé, así como hizo Zaqueo, que cambió, usted y yo tenemos que cambiar en muchas áreas. Hay algo más que aprender de la historia de Zaqueo, con esto estoy cerrando. Zaqueo fue por encima de su limitación. ¿Cuál era la limitación de Zaqueo? Su estatura. Zaqueo fue por encima de su limitación. Vete por encima de lo que te limita y alcanzarás a ver lo que Dios ha preparado para ti.